Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en los dramas más apasionantes, los romances más intensos y por supuesto en todo lo que nos enamora de Turquía. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, y que seguro va a generar un poquito de nostalgia en más de uno. ¿Están listos para hablar de uno de los galanes turcos más queridos y extrañados de todos? Así es, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Pero no solo eso, vamos a explorar qué es exactamente lo que extrañamos de él, esa magia especial que tiene, y por qué aunque el tiempo pase y nuevos rostros surjan, Can Yaman sigue presente en nuestros corazones seriéfilos. Así que prepárense para un viaje lleno de recuerdos, de momentos inolvidables y por supuesto, de muchas razones para amar a este hombre. Antes de empezar, quiero hacer una petición muy especial: si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparo con tanto cariño para ustedes. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo contenido. Así juntos mantendremos viva la llama de las series turcas. Bien, ahora sí, arrancamos con el tema de hoy. ¿Por qué extrañamos tanto a Can Yaman? La respuesta, como suele pasar con los temas del corazón, no es única ni sencilla. Hay un montón de factores que entran en juego, y vamos a desmenuzarlos uno por uno. Primero hablemos del impacto que tuvo en nuestras vidas. Can Yaman irrumpió en el panorama internacional con una fuerza arrolladora. Sus personajes, especialmente aquellos que lo catapultaron a la fama, como Ferit Aslan en Dolunay o Kandibit en Erkencikus, nos regalaron emociones que pocos actores logran. Y no solo eso, sino que nos introdujeron, o nos adentraron aún más, en el maravilloso mundo de las series turcas, un universo lleno de historias apasionantes, paisajes espectaculares y, por supuesto, actores y actrices con un talento innegable. En Dolunay, por ejemplo, vimos a un hombre aparentemente frío y distante, un ejecutivo exitoso y exigente, pero con un corazón enorme y una vulnerabilidad que lo hacía irresistible. La química con Ozge Gurel era palpable, una conexión que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer en la magia del amor. La historia, aunque sencilla en su premisa, nos conquistó con su romanticismo, sus hermosos paisajes de Estambul y por supuesto con la deliciosa comida turca que se mostraba en pantalla. Recuerdo perfectamente la emoción que sentía cada vez que salía un nuevo capítulo, la impaciencia por ver qué les deparaba el destino a Ferit y Nazli. Cada encuentro, cada gesto, cada mirada, todo estaba lleno de intensidad y de un romanticismo puro que nos hacía suspirar y soñar. ¿Quién no recuerda las cenas románticas, las peleas llenas de pasión y los momentos de ternura que nos regalaban? Dolunay fue una verdadera joya y marcó un antes y un después en la carrera de Can Yaman, consolidándolo como un galán de talla internacional. Y luego llegó Erkencikus. Aquí Can Yaman se convirtió en un ícono, en un referente para toda una generación. Kandibit, el fotógrafo publicitario con su look desenfadado, su personalidad extrovertida, su espíritu aventurero y su innegable atractivo, nos robó el corazón a todos. Kandibit era la personificación del hombre soñado, romántico, divertido, valiente y sobre todo con una profunda lealtad hacia sus seres queridos. La historia de amor con Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, fue una explosión de alegría, de comedia romántica, de esos momentos que te hacen suspirar y que te dejan una sonrisa tonta en la cara. La verdad, la química entre Can y Demet era algo fuera de serie, algo que trascendía la pantalla y que hizo que nos enamoráramos de la pareja y de la serie por completo. Era una química que se sentía, que se veía, que se respiraba. Nos reíamos con ellos, llorábamos con ellos y nos emocionábamos con ellos. Erkencikus fue mucho más que una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural, un movimiento que unió a fans de todo el mundo y que nos enseñó el valor del amor, de la amistad y de la perseverancia. La serie nos transportó a un mundo lleno de color, de alegría y de optimismo. Los vestuarios, la música, los escenarios, todo contribuía a crear una atmósfera mágica y envolvente. Y por supuesto, no podemos olvidar los bailes improvisados, las miradas cómplices y los diálogos llenos de ingenio que nos regalaron Can y Sanem. ¡Qué tiempos aquellos! Pero más allá de los personajes y las historias, hay algo más que atrae de Can Yaman: su presencia. Es innegable que este hombre tiene un carisma que traspasa la pantalla. Su sonrisa, su mirada intensa, su forma de moverse, su voz, todo en él es cautivador. Tiene esa capacidad innata de conectar con el público, de hacernos sentir parte de su mundo. Y no solo eso, su personalidad,
su cercanía con sus fans, su forma de ser en las entrevistas, todo contribuye a crear esa conexión especial que tenemos con él. Es alguien que parece genuino, que se muestra tal y como es, sin poses ni pretensiones. Y eso, en un mundo lleno de falsedades, se agradece enormemente. Una de las cosas que más extrañamos de Can Yaman es su compromiso con su trabajo. Siempre se ha esforzado por dar lo mejor de sí, por prepararse a fondo para sus personajes. Ha dedicado tiempo a aprender a tocar el piano, a practicar deportes como la lucha y el boxeo, a perfeccionar su físico para transformarse en el personaje que le tocaba interpretar. Es evidente que se preocupa por ofrecer un producto de calidad y que respeta a sus fans. Esto se ve reflejado en cada una de sus interpretaciones. No se conforma con lo fácil, siempre busca superarse, siempre busca sorprender. Y eso es algo que admiramos y que valoramos enormemente. También extrañamos esa actitud positiva y enérgica que lo caracteriza. Siempre está sonriendo, siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Se le ve en las entrevistas, en los eventos, en las redes sociales. Parece que la alegría lo acompaña a donde va, y eso es algo que contagia y que nos hace quererlo aún más. Es una persona que irradia energía positiva, que transmite optimismo y que nos inspira a ser mejores personas. En un mundo a menudo gris y lleno de preocupaciones, Can Yaman es como un rayo de sol, una fuente de alegría que nos hace ver la vida con una sonrisa. Otro punto importante que juega a favor de la nostalgia por Can Yaman es su evolución. A lo largo de los años, lo hemos visto crecer como actor y como persona. Ha tomado riesgos, ha elegido proyectos desafiantes y ha demostrado su versatilidad. Después del éxito rotundo de Erkencikus, se embarcó en proyectos internacionales como la serie italiana Viola come il mare, donde demostró su capacidad para actuar en otro idioma, para interpretar un personaje completamente diferente y para adaptarse a nuevas culturas. Esto nos muestra que no se conforma, que busca nuevos retos, que siempre está en movimiento y que no tiene miedo a salir de su zona de confort. Es una persona que se atreve a explorar, a experimentar, a reinventarse. Y eso es algo que admiramos y que nos hace sentir orgullosos de él. Pero, ¿qué más extrañamos? Creo que extrañamos esa época dorada de las series turcas, ese momento en el que descubrimos este universo maravilloso y nos enganchamos a sus historias. Can Yaman fue uno de los protagonistas de esa explosión de popularidad, y por eso, verlo nos recuerda a esos tiempos felices en los que nos sumergíamos en el mundo de las series turcas y disfrutábamos cada momento. Recordamos con cariño las maratones de series con amigas, los debates apasionados sobre los personajes, las traducciones improvisadas y la emoción que sentíamos al descubrir nuevas historias y nuevos talentos. Can Yaman fue una de las estrellas de ese firmamento y por eso, verlo es como volver a casa, a un lugar donde nos sentimos cómodos, felices y seguros. Además, en un mundo cada vez más saturado de contenido, Can Yaman ha sabido mantenerse relevante. A pesar de no estar tan presente en la televisión como antes, sigue siendo noticia, sigue generando interés y sigue siendo uno de los actores turcos más buscados. Su nombre resuena en festivales, en eventos, en las redes sociales. Y esto es algo admirable, que demuestra que su talento y su carisma trascienden el tiempo y las tendencias. Es un claro ejemplo de que el éxito no es efímero, sino que se construye con trabajo, dedicación y sobre todo con mucho cariño. Por otro lado, no podemos negar que extrañamos su presencia en las redes sociales. Can Yaman siempre ha sido muy activo compartiendo fotos, vídeos y mensajes con sus fans. Nos mostraba su día a día, sus proyectos, sus viajes y nos hacía sentir más cerca de él. Nos hacía partícipes de su vida, nos permitía conocerlo un poco más. Aunque ahora esté menos activo, su legado en las redes sociales sigue vivo y podemos disfrutar de sus publicaciones antiguas y recordar esos momentos. Es un tesoro que guardamos con cariño y que nos permite mantener viva la llama de la conexión con él. Y por supuesto, extrañamos sus proyectos. Queremos ver más de Can Yaman, queremos ver qué más nos puede ofrecer, qué nuevos personajes nos va a regalar. Esperamos con ansias el estreno de sus próximos trabajos, y estamos seguros de que nos sorprenderá una vez más. Sabemos que no nos decepcionará y que nos seguirá regalando momentos inolvidables. Estamos deseando ver su próxima interpretación, descubrir su nuevo personaje, sumergirnos en su nueva historia y, por supuesto, suspirar con sus escenas románticas. En resumen, extrañamos a Can Yaman porque es un actor talentoso, carismático y comprometido.
Extrañamos sus personajes, sus historias, su actitud positiva y su conexión con los fans. Extrañamos, en definitiva, la época dorada de las series turcas en la que él fue uno de los protagonistas y que nos regaló momentos tan inolvidables. Extrañamos esa emoción que sentíamos al descubrir cada nuevo capítulo, esa sensación de pertenencia a una comunidad de fans, esa alegría que nos inundaba cada vez que veíamos su sonrisa. Pero no todo es nostalgia porque afortunadamente Can Yaman sigue presente en nuestras vidas. Sigue trabajando duro, sigue creciendo como actor y como persona. Y aunque ya no esté tan presente en nuestras pantallas, sabemos que está ahí, que sigue luchando por sus sueños y que tarde o temprano, nos volverá a sorprender. Y ahora, para cerrar con broche de oro, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que más extrañan de Can Yaman? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es su momento inolvidable? ¿Qué es lo que más les gusta de él? ¿Qué recuerdos tienen de Dolunay y de Erkencikus? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me encanta compartir estas experiencias con ustedes, porque sé que, como yo, sienten un cariño especial por Can Yaman y por las series turcas. Y por supuesto, no olviden que aunque el tiempo pase, los recuerdos perduran. Y en el caso de Can Yaman, los recuerdos son muchos, hermosos y llenos de emociones. Así que sigamos disfrutando de sus trabajos, sigamos hablando de él, sigamos manteniendo viva la llama de su éxito. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me divertí muchísimo recordando esos momentos especiales y hablando de este hombre que nos ha regalado tantas alegrías. Es increíble cómo un actor puede llegar a tocar nuestros corazones, a ser parte de nuestras vidas y a dejarnos una huella imborrable. No se olviden de dejarme un me gusta si les gustó este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún nuevo contenido. Y no olviden activar la campanita. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós. Y recuerden siempre, Can Yaman, un nombre que siempre brillará en el firmamento de las series turcas.